Mi grupo está conformado por Cristian David Rachen, Ciro Cano, Iván Santiago Cruz, Carlos David Torres y Paula Alexandra Ayala González. El tema que nos correspondió fue el de ondas, conceptos y propiedades, lentes, espejos y diafragmas. Entonces, para empezar, pues vamos a ver las ondas estacionarias. Una onda estacionaria es un patrón de onda que se forma cuando dos ondas son idénticas y se superponen en direcciones opuestas, creando así pues nodos y antinodos. Como se puede observar en la imagen, en una onda estacionaria, los nodos son esos puntos donde la amplitud de la onda es siempre cero. Estos nodos se forman debido pues a la interferencia constructiva y destructiva de las dos ondas que viajan en direcciones opuestas. También se pueden observar los antinodos, que pues son las partes de la onda donde existe mayor amplitud. En una onda estacionaria, los nodos y antinodos permanecen en posiciones fijas en el espacio, por lo que la forma general de la onda parece estar estacionaria, en lugar de moverse a través del medio. Bueno, también tenemos los modos normales de una cuerda, los cuales están dados por la ecuación de lambda sub n es igual a 2L sobre n, donde n pues, es el número correspondiente al armónico, ya sea el primero, segundo, tercero, cuarto, etc. Como se puede observar en la imagen, tenemos los cuatro armónicos. En el primero, pues también es llamado el armónico fundamental, ya que pues posee la frecuencia fundamental F1. En este caso podemos observar que tiene una sola amplitud, ya que pues tiene solamente un antinodo, y la longitud de la onda está dada por lambda sobre 2. Para la parte del segundo armónico, que también es llamado pues primer sobretono, en este caso ya tenemos dos antinodos. Y pues acá la longitud de la onda será 2 veces lambda sobre 2. En el tercero podemos observar tres antinodos, donde la longitud de la onda en este caso sería 3 veces lambda medios, ya que son pues tres armónicos. Y por último tenemos el cuarto armónico o el tercer sobretono, y en él podemos observar que la longitud de la onda es igual a 4 veces lambda sobre 2, ya que pues son cuatro armónicos. También pues, observamos que se va aumentando en un antinodo y también se van aumentando los nodos. Bueno, como ecuaciones importantes en esta parte tenemos la ecuación de la onda estacionaria en una cuerda de extremo fijo en x igual a 0. Esta está dada por y de x de t es igual a SW seno de kx por seno de omega t, donde omega pues corresponde a la frecuencia angular, k corresponde a el número de onda y a pues a la amplitud. También tenemos la ecuación de lambda sub n es igual a 2L sobre n, pues donde n son el armónico correspondiente, ya sea primero, segundo, tercero, etc. También tenemos la ecuación para ondas estacionarias en instrumentos de cuerda, que es F1 es igual a 1 sobre 2L multiplicado por la raíz de F sobre la densidad lineal. Este caso pues es para la cuerda fija en ambos extremos. Esta también pues es la frecuencia fundamental de la onda sonora que se crea en el aire circundante por la cuerda al momento que está vibrando. Los instrumentos musicales comunes muestran como F1 pues depende de las propiedades de la cuerda. Y también tenemos por último otra ecuación que es la F sub n es igual a n por la velocidad sobre 2L, que pues donde n también corresponde al armónico correspondiente. Un ejemplo aplicado en los instrumentos es el siguiente. En un intento por entrar en el libro Guinness de los Récords Mundiales, usted se dispone a construir un contrabajo con cuerdas de 5 metros de longitud entre puntos fijos. Una cuerda tiene densidad lineal de masa de 40 gramos sobre metro y una frecuencia fundamental de 20 Hz. La frecuencia más baja que pues, puede detectar el oído humano. Nos piden calcular la tensión de esta cuerda, la frecuencia y la longitud de onda del segundo armónico y la frecuencia y la longitud de onda del segundo sobretono de esta. Entonces, para resolver el ejercicio, tenemos que tener en cuenta que para la incógnita del inciso A es la tensión de la cuerda. Entonces, la obtenemos de la expresión para la frecuencia fundamental de la cuerda en la que interviene la tensión. En este caso, pues es la siguiente.
la que está acá, denotada como F1 es igual a 1 sobre 2L multiplicado por la raíz de F sobre la densidad lineal, que es para la cuerda fija en ambos extremos. Entonces, en ese caso, despejamos F, que nos queda 4 mu L al cuadrado por F1 al cuadrado. Y sustituyendo con los valores que tenemos en el enunciado del ejercicio, obtenemos que son 1600 newtons. Y bueno, para la parte B, lo que son los incisos B y C, pues las incógnitas son frecuencia y longitud de onda de diferentes armónicos. Y para ello se utilizan pues las ecuaciones, están denotadas como 1531 y 1533. Bueno, resolviendo la segunda pregunta, ya que nos pide el armónico número 2, tomamos n como 2. Y utilizando la ecuación 1533, entonces se halla la frecuencia, que es de 40 Hz. Y por la ecuación 1531, que es la ecuación de la longitud de onda, se halla pues la longitud de onda del armónico. Y esta nos da un valor de 5 metros. Finalmente, para la parte C, dice que el segundo sobretono es el segundo tono sobre, o sea, es decir, que es arriba de la frecuencia fundamental. Es decir, que sería pues el siguiente armónico de este, que sería el armónico número 3. Su frecuencia y su longitud de onda son, que sería 3, sería la frecuencia del armónico 3 es igual a 3 veces pues la frecuencia del primero, como ya vimos anteriormente. Entonces, esto nos daría un valor de 60 Hz. Y reemplazándola en la ecuación de la longitud de onda, nos tendríamos 3,33 metros. Bueno, posteriormente tenemos las ondas mecánicas, las cuales, bueno, una onda mecánica es una perturbación que viaja por un material o una sustancia que es el medio de la onda. Al viajar la onda por este medio, las partículas que lo constituyen sufren desplazamientos de varios tipos, pues dependiendo de la naturaleza de la onda o del material que sea llamado medio. No todas las ondas son mecánicas. Las ondas electromagnéticas, por ejemplo, la luz, las ondas de radio, las radiaciones infrarrojas, ultravioletas, los rayos X, se pueden propagar incluso en el espacio vacío, pues donde no hay un medio. Tenemos varios tipos de ondas mecánicas. Primero, pues estarían las ondas transversales en una cuerda, que como se puede observar en la figura, estas se dan por el movimiento de una cuerda. Entonces la onda se desplaza la onda se desplaza a lo largo de la cuerda. También tenemos las ondas longitudinales en un fluido, que pues las ondas longitudinales son aquellas en las que las partículas del fluido se mueven en la misma dirección en la que se propaga la onda. Estas ondas se caracterizan pues por compresiones y refracciones sucesivas de las partículas del fluido a medida que esta onda se propaga. También tenemos las ondas en la superficie de un líquido, las cuales también son conocidas como superficiales o capilares. Y estas son perturbaciones que se propagan a lo largo de la interfaz entre el líquido y el aire, o bueno, el que sea el medio. Estas ondas resultan como de la reestructuración, de la restauración de la tensión superficial del líquido, que tiende a minimizar el área de la superficie. Estos tipos de ondas tienen varias cosas en común, por ejemplo que la perturbación siempre viaja o se propaga por el medio con una rapidez definida, también que el medio mismo no viaja por el espacio. Para poner en movimiento cualesquiera de estos sistemas debemos aportar energía realizando trabajo mecánico sobre este sistema. Bueno, también tenemos las ondas periódicas, las cuales suceden pues cuando imprimimos un movimiento repetitivo o periódico al extremo libre de la cuerda. Entonces cada partícula de la cuerda tendrá un movimiento periódico y al propagarse la onda tendremos la onda periódica que se puede observar en la imagen. En este caso podemos observar que el movimiento periódico se está realizando debido al movimiento armónico simple que genera un resorte y una masa. Entonces mientras el resorte y la masa están en movimiento, está generando las ondas que se pueden observar, que tienen crestas, valles y tienen una amplitud definida. En el momento que pues el resorte y la masa no estén en movimiento, pues no se va a generar ninguna onda. Bueno, también es importante no confundir el movimiento de la onda transversal
a lo largo de la cuerda con el de una partícula de la cuerda, ya que pues los dos conceptos son diferentes, porque el movimiento de una partícula de la cuerda se limita a oscilar en torno a un punto fijo, a un solo punto, mientras que la onda en sí misma se propaga a lo largo de la cuerda, como se puede observar en la imagen. Cuando una onda senoidal pasa por un medio, todas las partículas del medio sufren movimiento armónico simple con la misma frecuencia. Y bueno, la rapidez en la que esta onda se va propagando por la cuerda es igual a lambda por F. Ondas periódicas longitudinales. Bueno, una onda periódica longitudinal es una onda en la que las partículas del medio vibran en la misma dirección en la que se propagan. Esto significa que pues las partículas del medio se comprimen y se expanden en la dirección de propagación de la onda de manera repetitiva y periódica. Como se puede observar en la imagen, hay un émbolo que oscila con movimiento, en movimiento armónico simple, y está la compresión y expansión pues del líquido que se encuentra dentro. Tiene pues una rapidez definida y la longitud de onda lambda es la distancia entre los puntos correspondientes de estos ciclos sucesivos. Un ejemplo de la longitud de la onda en sonido musical es el siguiente. Las ondas sonoras son ondas longitudinales en el aire. La rapidez del sonido depende de la temperatura. A 20 grados centígrados es de 344 metros sobre segundo. Entonces nos piden calcular la longitud de onda de una sola onda sonora en el aire a 20 grados centígrados. Nos dice que si la frecuencia es de 262 Hz, que pues es la frecuencia aproximada del medio de un piano. Para dar solución al ejercicio, entonces implica la relación entre rapidez de onda, longitud de onda y frecuencia para una onda periódica. Entonces en este caso la incógnita es la longitud de onda, que es lambda. Como nos dan la rapidez de la onda, que sería 344 metros sobre segundo, y la frecuencia, que son 262 Hz, se usa la ecuación anterior, la de velocidad es igual a lambda por F, para despejar lambda, que quedaría igual a velocidad sobre frecuencia. Y ya reemplazando con los valores del enunciado nos dan que tendríamos una longitud de onda de 1,31 metros. Bueno, para la parte de descripción matemática de una onda como tal, pues esa es una función que nos describe la posición de cualquier partícula en el medio en cualquier instante, principalmente en las ondas senoidales, en las que cada partícula tiene un más alrededor de su posición de equilibrio. Analizando el gráfico podemos observar que la fase del movimiento es diferente pues para los diferentes puntos. Entonces el desplazamiento de una partícula en el extremo izquierdo de la cuerda estaría dado por la siguiente ecuación. Y es igual a x igual a 0 de t, que sería igual a coseno de omega t. Si nosotros ya queremos reemplazar la frecuencia, que es 2pi por f, pues ya nos quedaría a coseno de 2pi por f de t. Esta ecuación sería pues la ecuación de onda, pero nosotros la podemos reescribir debido a que coseno de menos teta es igual a coseno de teta. Entonces, reescribiendo la ecuación, nos quedaría de la siguiente forma, ya que es pues para una onda senoidal que avanza en la dirección de x positiva. Esa también se puede ver de la siguiente forma, que sería y de x de t es igual a coseno de 2pi factor de x sobre lambda menos t sobre t. Como para obtener una ecuación más simplificada, se vendrían haciendo los siguientes pasos, que primero pues se obtiene otra forma útil de la función de onda, que sería una cantidad llamada k, que sería el número de onda. Este número de onda viene dado por 2pi sobre lambda. Y si nosotros sustituimos pues el despeje de lambda, que de esta ecuación nos queda 2pi sobre k, y la frecuencia, que sería igual a omega sobre 2pi, en la relación longitudinal de la onda frecuencia, que sería la ecuación que vimos anteriormente, de velocidad es igual a
longitud de onda por la frecuencia, entonces nos quedaría que omega es igual a v por k en una onda periódica, y debido a esto reescribimos la ecuación anterior, la de ecuación de onda senoidal, a la siguiente, que sería y de x de t es igual a coseno de kx menos omega t. Todo esto con el fin de pues obtener una ecuación más simplificada y más completa, teniendo los diferentes parámetros como a amplitud, k el número de onda, omega la frecuencia y pues t. Bueno, continuando con la explicación de las propiedades, vamos a hablar de la rapidez de una onda transversal, donde vamos a involucrar el ejemplo del rayo, donde pues nosotros percibimos primero la luz antes que el sonido, y pues esto se debe a que, en notación científica, decimos que una aproximación es 3 por 10 a la 8 metros por segundo, la velocidad de la luz, y la velocidad del sonido es 343 metros por segundo. Es una diferencia muy grande, lo que hace que nosotros percibamos antes la propagación de la onda de la luz antes que la del sonido. En cuanto a magnitudes, vamos a tener a la tensión con la masa por unidad de longitud, también llamada pues la densidad de masa lineal. Vamos a suponer que cuando aplicamos una mayor fuerza, por ejemplo una cuerda, la velocidad de onda puede aumentar. Y ya en otra relación tenemos que cuando la masa de esta cuerda es grande, pues produce que la rapidez de nuestra onda sea menor, son inversamente proporcionales. Pero pues esto lo vamos a explicar más adelante aquí, involucrando estos conceptos donde tenemos una velocidad constante, más no una aceleración constante. Vamos a hablar de teoremas, o bueno, más precisamente el teorema del impulso y el momento lineal, donde el teorema del impulso en los que nos busca es como involucrar variables como lo puede ser una masa, producto de una velocidad, y lo podemos ver mucho mejor acá, donde pues la fuerza que aplicamos en este eje Y en un cierto tiempo, pues esto es igual a esta magnitud de la fuerza con un cambio en la velocidad respecto al eje Y en una cantidad de tiempo. Ya cuando hablamos de momento lineal, pues nosotros lo que buscamos es cambiar la dirección del movimiento, más precisamente de una masa, respecto pues a este cambio de velocidad, pero pues también vamos a involucrar conceptos como el cambio de, bueno, una fuerza en un cierto tiempo. Y pues este momento lineal podemos verlo acá, donde pues vamos a involucrar este mu, que pues es la densidad de masa lineal, una velocidad en cierto tiempo, pues todo esto producto por la velocidad que encontramos pues en el componente de y. Cuando nosotros igualamos estas dos ecuaciones, tanto la del impulso transversal como la del momento lineal transversal, pues nosotros vamos a encontrarnos con esta ecuación, que pues ya por eh, métodos algebraicos vamos a encontrar que la velocidad es igual a la raíz de la fuerza que se ejerce sobre este momento lineal. Y bueno, también podemos ver esto un poco mejor representado en el siguiente ejemplo, donde pues tenemos unas cuerdas que pues en condiciones ambientales como las que vemos en esta imagen que nos observan velocidades que puedan producir una tensión, pero velocidades del viento que hagan oscilar pues estas cuerdas, involucra que la tensión sea mayor a la tensión sea menor, bueno, la tensión que está produciendo el peso de la cuerda sea mayor a la que está produciendo el viento o cualquier otra fuerza de rozamiento. Y que si por ejemplo una paloma se posa sobre estos cables, pues va a hacer que se propague una velocidad de onda muy pequeña, de la forma que tenemos en esta ecuación, donde nos dice que es precisamente la raíz de la fuerza que está produciendo la paloma, dividida sobre la densidad de masa lineal. En el siguiente ejemplo, pues vamos a relacionar un poco mejor esto, donde nos dice que un extremo de una cuerda de nylon está atado a un soporte estacionario en la boca de un tiro de mina vertical de 80 metros de profundidad, como lo observamos en la figura. La cuerda está tensada por una caja de muestras de minerales de masa de 2 kilogramos atada al extremo inferior. La masa de la cuerda es de 2 kilogramos. El geólogo que está abajo envía señales a su colega de arriba tirando literalmente de la cuerda. Nos piden que calcule la rapidez de una onda transversal de la cuerda y si un punto de la cuerda se imparte un movimiento armónico simple transversal con frecuencia de 2 Hz, ¿cuántos ciclos de la onda habrá en la cuerda? Bueno, como tenemos involucrada una fuerza
y pues la masa de las muestras junto con la gravedad. La masa la conocemos que es 20 kilogramos y la gravedad pues es una constante que es 9,8 metros sobre segundo al cuadrado, lo que nos da una fuerza de 196 newtons. Todo lo manejamos en sistema internacional. Y pues para encontrar esta densidad de masa lineal, como lo dijimos anteriormente, lo que involucramos es las condiciones de la cuerda, que tanto es la masa como la longitud. La masa de la cuerda son 2 kilogramos y la longitud de la misma son 80 metros, lo que nos da 0,0250 kilogramos metro. Ya teniendo estas dos magnitudes, pues podemos hallar la velocidad de la onda, la cual es la raíz de la fuerza sobre la densidad de masa lineal, como lo descubrimos anteriormente. La fuerza dada en newtons en 196 dividido pues en 0,0250 kilogramos metro, lo que nos da que la velocidad es 88,5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, para entender un poco más la energía y la potencia de una onda, vamos a hablar de que no se propaga materia y se propaga energía. Vamos a imaginar la cuerda en dos puntos. El punto A va a propagar una energía horizontalmente, pero no se propaga la materia ya que el punto A no está chocando con el punto B. Y si queremos, bueno, eso se va a definir como un pulso, pero si queremos que esta energía sea constante, pues vamos a tener que enviar estos pulsos de una manera constante, produciendo pues también una potencia constante. En cuanto a la dimensión de las ondas, pues existen las tres dimensiones. Para colocar ejemplos y sea más entendible esta parte, pues una dimensión va a ser la energía pues que se va a transportar en un resorte, que solo va a ser horizontalmente. Las olas del mar, pues su superficie se comporta como dos dimensiones, ya que hay tanta energía y potencia pues de manera horizontal y vertical en movimiento sinusoidal, ya que tienen pues componentes en ambas dimensiones. Y pues ya en la parte tridimensional vamos a manejar el sonido, que pues su propagación de energía es pues es de manera radial en las tres dimensiones. Bueno, esta ecuación de la potencia lo que nos dice es que para el caso de la cuerda es unidimensional y pues varía con respecto al tiempo, y la energía se propaga pues solamente de manera horizontal. Eh, También vemos que pues es igual a la raíz del producto de la densidad de masa lineal por la tensión que se está aplicando, una frecuencia al cuadrado, una amplitud al cuadrado y un seno al cuadrado, que pues va a tener una constante K multiplicada por esta eh, magnitud en el eje horizontal menos esta frecuencia angular también con respecto al tiempo. Aquí pues ya tenemos estas ecuaciones cuando que tenemos la potencia máxima donde este seno vale 1, y pues vamos a tener la potencia máxima, pero también a veces es interesante calcular la potencia media, donde pues simplemente es la mitad de la potencia máxima como observamos en esta gráfica. Bueno, para entender un poco más la aplicación de esto vamos a leer un ejemplo en el que, bueno, en un ejemplo previo del libro que estamos trabajando, que es el Sierra-Semansky, pues hay un muchacho que está con una cuerda, pero pues aquí lo que nos interesa es tener como estos datos máximos. ¿Con qué rapidez máxima Morton aporta energía a la cuerda? Es decir, cuál es su potencia instantánea máxima. Supongo que la densidad de masa lineal de la cuerda es μ es igual a 0,150 kilogramos metro y que Morton aplica una tensión de 36 newtons con la potencia media. Cuando entonces ya tenemos esta densidad de masa lineal, también tenemos la fuerza, nos vuelven a dar, bueno, esta frecuencia angular ya la anteriormente, y aquí lo que nos vuelven a dar es la amplitud de esta onda. Recordemos que la potencia del sistema internacional pues es en vatios, pero pues lo que les comentaba de que pues la potencia media simplemente es dividir esta potencia para tener esta potencia media, pero aquí hay un concepto muy importante que puede también ampliarse, que es la energía y la amplitud. La energía de una onda es proporcional al cuadrado de la amplitud, que es lo que nos están introduciendo acá. La nueva amplitud es de un décimo del valor empleado con los incisos anteriores. Y la potencia media es proporcional al cuadrado de la amplitud, que ahora tenemos un medio al cuadrado, que es la amplitud, proporcional a la potencia, a la energía. Por eso es un producto, una multiplicación. Y esto nos queda en 13,3 milivoltios
como la potencia media. Bueno, continuando con la intensidad de las ondas, vamos a decir que ahora son tridimensionales, ya que como vemos en la ecuación tenemos una potencia sobre una unidad de área, ya que pues en este caso la propagación de la intensidad va a ser de manera radial, como lo observamos aquí en la siguiente figura, y para hallar el área de una esfera pues es 4pi r al cuadrado, donde vamos a continuar con la ley del cuadrado inverso, donde supongamos que tenemos un sujeto y una fuente de luz, ya que la luz pues se propaga de manera radial. Cuando nosotros acercamos mucho la luz al sujeto, pues vamos a tener una mayor concentración de luz, pero vamos a cubrir una menor área sobre el sujeto. Cuando nosotros alejamos la luz del sujeto, vamos a cubrir mucha más área, pero menos intensidad sobre el sujeto. Eso es lo que nos dice la ley del cuadrado inverso. Bueno, las unidades de medida, si nos vamos a abortar solo la luz, serían lumens sobre metro al cuadrado. Eso es igual más o conocido como los lux, pero pues normalmente como hablamos de potencia, pues sería vatios por metros cuadrados, ya que el área siempre va a ser metros al cuadrado. En el caso del ejemplo, una sirena del sistema de advertencia de tornados que está colocada en un poste alto radia ondas sonoras uniformemente en todas direcciones, a una distancia de 15 metros. La intensidad del sonido es de un cuarto de vatio por metro al cuadrado. ¿A qué instancia de la sirena la intensidad es de 0.010 vatios sobre metro al cuadrado? Pues como nosotros ya nos dan dos intensidades de onda y pues ya nos dan una distancia también. Pues teniendo muy clara esta relación de la ley de cuadrados inversos, podemos simplemente reemplazar y darnos cuenta que pues la distancia en la que se encontraría la sirena sería de 75 metros. Bueno, ahora en cuanto a la interferencia de ondas, vamos a tener que cuando la onda se refleja desde un extremo fijo, como observamos en la figura, pues esta va a reflejar, pero invertida. Mientras cuando el pulso incidente está en un extremo libre, cuando ésta se refleja, pues no se va a invertir. Y bueno, haciéndolo ahora, trayendo el contexto del sonido, cuando las ondas se juntan en el mismo punto y las frecuencias son distintas, pues vamos a tener que va a haber muchísimo ruido y esto es lo que afecta generalmente al entorno de las telecomunicaciones. Cuando las frecuencias son iguales, vamos a tener una interferencia constructiva, lo cual hace que pues las ondas se sumen. Cuando tenemos, por ejemplo, un desfase de 180 grados en cada onda del sonido, vamos a tener que una interferencia destructiva, lo que causa una cancelación de las ondas. Continuando, vamos a ver los espejos, algunas propiedades y conceptos. Entonces, ¿qué es un espejo? Un espejo es una superficie lisa que tiene la capacidad de reflejar casi la totalidad de la luz que recibe. Este fenómeno se le conoce como reflexión, de las cuales tenemos dos tipos, la especular y la difusa. La especular básicamente es cuando la superficie reflectante o el espejo es de forma lisa y permite que los rayos de luz impacten sobre la superficie de forma ordenada y se pueda generar una imagen a través de estos. Mientras que la reflexión difusa es cuando la superficie reflectante es, no es de forma lisa, es de forma rugosa, con lo cual los rayos de luz impactan y van en diferentes direcciones, evitando que se pueda ver una imagen concreta. Y lo que ocasiona es que si se alcanza a ver una imagen, se vería muy difusa y no se podría entender. También hay dos tipos de imágenes, la imagen virtual y la imagen real. Para el caso de la virtual es cuando los rayos de luz provenientes del objeto no impactan o no pasan directamente por el punto de la imagen. Esto debido a que los rayos de luz impactan sobre el espejo y rebotan, pero no pasan directamente sobre la imagen, dado que pareciera que la imagen está por detrás del espejo. Por eso se denomina virtual. Mientras que la imagen real, los rayos de luz pasan directamente por la imagen,
tal y como se puede ver en un proyector. Hay varios tipos de espejos: los espejos planos, los espejos esféricos, que dentro de estos se encuentran los cóncavos y los convexos. Para los espejos hay ciertas reglas para los signos. La primera regla es la regla de los signos para la distancia del objeto. Esta nos dice que si el objeto está del mismo lado que la superficie reflectante, el signo será positivo, mientras que si está del otro lado será negativo. La segunda regla es la regla de signos para la distancia de la imagen. Si la imagen se encuentra del mismo lado de la superficie reflectante, entonces será de positivo, mientras que si está del otro lado será de forma negativa. Y la tercera regla es la regla de signos para el radio de curvatura de una superficie esférica. Esta nos dice que si el radio de curvatura está del mismo lado que la superficie reflectante, será de forma positiva, mientras que si está del otro lado será de forma negativa. Primero vamos a ver los espejos planos. Entonces, los espejos planos tienen varias características. Uno de los principales es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejante. Esto quiere decir que el rayo de luz que impacta sobre el espejo forma un ángulo respecto a la normal, que es el mismo que forma el rayo de luz reflejado. También, como se dijo anteriormente respecto a los signos, la imagen o la distancia del objeto respecto a su imagen, respecto al espejo, y del espejo respecto a la imagen, es la misma, solo que de signo contrario. Y otra característica es el aumento lateral, que viene dado por la ecuación m igual a la distancia, a la altura de la imagen sobre la altura del objeto. Respecto a dos imágenes, se pueden ver algunas situaciones. Por ejemplo, el punto P1 es la imagen generada al impactar en el espejo 1. Es decir, impacta en el espejo y respecto al observador se genera esta imagen. El punto P2 es este mismo punto, pero impacta primero en el espejo 2 y se genera respecto al observador esta imagen. El punto 1,2 es el reflejo, es decir, impacta la imagen se ve reflejada primero en el espejo 1, luego en el espejo 2, y gracias al observador se puede observar aquí en este punto el objeto. La imagen 2,1, para este caso, digamos la imagen P2, que vendría siendo esta de acá, no hay imagen en el espejo 1, dado que pues, se encuentra detrás del mismo. Un ejercicio bastante simple para ver cómo es el comportamiento de los espejos planos es el siguiente. La imagen de un árbol cubre exactamente la longitud de un espejo plano de 4 centímetros de alto, cuando el espejo se sostiene a 35 centímetros del ojo. El árbol está a 28 metros del espejo, entonces, ¿cuál es su altura? Siguiendo esta ecuación, que es la que ya vimos del aumento lateral, se tiene que la altura del árbol sobre la altura del espejo es igual a la distancia del árbol sobre la distancia del espejo. Teniendo ya los valores, lo único que tenemos que hacer es despejar la altura del árbol, que queda que es la altura del espejo por la distancia del árbol sobre la distancia del espejo, que esto nos da un resultado de 3.24 metros de altura. Ahora vamos a ver los espejos esféricos. En este tipo de espejos, la superficie reflejante no es del todo plana y tiene cierto grado de curvatura, que dependiendo de la imagen reflejada será diferente. Entonces, para los espejos cóncavos tienen varias características, donde la principal es que la imagen es real, dado que los rayos reflejados pasan directamente por el punto en donde se refleja la imagen. Aparte hay varias características también,
que es, digamos, que se hace uso de un punto arbitrario, se tiene un vértice, un centro de curvatura, la distancia de la imagen, la distancia del objeto, el radio de la curvatura y cómo se relacionan los ángulos internos formados por los diferentes rayos de luz. Se tienen también dos fórmulas, una que relaciona el objeto, la imagen y el radio de curvatura, que está dado por 1 sobre de la distancia del objeto más 1 sobre la distancia de la imagen, que esto es igual a 2 sobre el radio de curvatura. Y la otra que relaciona la altura y la distancia del objeto y también la de la imagen. Esto, como lo vimos anteriormente, es el aumento lateral. Entonces, ahora, para un objeto ubicado entre el vértice y el punto focal, es decir, en este punto, no donde generalmente se ubica, que es en esta zona, sino en esta parte de acá. Para este caso se genera una imagen derecha de mayor tamaño, es decir, más grande que el objeto, y de forma virtual, dado que los rayos de luz no pasan directamente por la imagen, dado que la imagen pareciera generarse por detrás del espejo. Ahora, un ejercicio. Un punto objeto está a 12 centímetros de un espejo cóncavo y 3 centímetros por encima del eje. El radio de curvatura del espejo es de 6 centímetros. Entonces, determinar A, la distancia focal del espejo, B, la distancia de la imagen y C, la posición de la imagen con respecto al eje. Entonces, para el primer punto, que es la distancia focal del espejo, se usa de la fórmula que es el punto focal es igual a 1 sobre 2 por el radio del espejo, de curvatura, perdón. Entonces, reemplazando, se obtiene que el punto focal está a 3 centímetros. Ahora, para la distancia de la imagen se tiene una fórmula que vimos anteriormente, donde al reemplazar y despejar la distancia de la imagen, se obtiene que está a 4 centímetros. Y para la posición de la imagen con respecto al eje, tenemos la ecuación para el aumento lateral. Y entonces se obtiene que la altura de la imagen es de menos 1 centímetro. Esto ya reemplazando los diferentes valores. Y el negativo, pues dado a las características de los signos que habíamos mencionado anteriormente. Ahora, para los espejos convexos, se obtiene que la imagen es virtual, dado que los rayos no impactan directamente sobre la imagen, y esta se genera por detrás del espejo. Y de igual forma la imagen es derecha, pero es de menor tamaño. Ahora, un ejercicio. Un objeto de 2 centímetros de alto está a 10 centímetros de un espejo convexo cuyo radio de curvatura es de 10 centímetros. Entonces, A, localizar la imagen y B, hallar su altura. Entonces, para localizar la imagen ya tenemos la fórmula que habíamos mencionado anteriormente, pero primero hallamos el foco, que es de menos 5 centímetros. Y al reemplazarlo en la fórmula inicial, obtenemos que la imagen está localizada a menos 3.3 centímetros. Ahora, para hallar la altura, como ya habíamos mencionado antes, el aumento lateral, la fórmula para el aumento lateral. Entonces, para encontrar m, utilizamos los valores que ya obtenidos y nos da 0.33. Y ahora, al reemplazar la altura, tenemos que es de 0.67 centímetros. Continuando con la explicación, les hablaré de las lentes. En las lentes se encuentran una gran variedad de instrumentos ópticos, desde una simple lupa hasta el zoom de una cámara o el propio ojo.
También se pueden encontrar en telescopios, microscopios, etc. Utilizaremos la ley de Snell para explorar las propiedades de los lentes y cómo forman imágenes. Hay dos tipos de lentes, las convergentes y las divergentes. Aquí podemos observar los tres tipos que serían biconvexos, plano-convexos y menisco-convexos. Estos serían los tres para las convergentes. Y para las divergentes serían bicóncavos, plano-cóncavos y menisco-cóncavos. La principal diferencia sería que en las divergentes este plano siempre va a ser cóncavo, el plano donde va a entrar el rayo de luz. En cambio va a ser lo inverso en las convergentes, como podemos observar aquí. La principal diferencia entre las lentes convergentes y las lentes divergentes es que al momento en que la luz atraviesa la lente, en el convergente se genera un foco. En cambio que cuando la luz paralela al eje óptico atraviesa la lente divergente, esta genera un foco virtual. ¿Qué hace este foco virtual? Pues al momento que la luz sale, va a parecer como si la luz viniera de ese foco virtual. Esta sería la principal diferencia. Para el trazado de rayos, para las lentes delgadas es muy similar a la técnica que utilizamos para los espejos esféricos. En cuanto a los espejos, el trazado de rayos puede describir con precisión el funcionamiento de una lente. Aquí podemos observar que al momento en que el primer rayo, que es paralelo al eje óptico, va a llegar y atraviesa el foco ya después del lente. Acá, cuando el rayo paralelo al eje óptico llega al lente, este sale en dirección a un foco virtual. Para el rayo 2, que atraviesa exactamente la mitad de la lente, no va a tener ninguna deformación, al igual que en el lente divergente. Para el rayo 3 que pasa por el foco, este va a salir de manera perpendicular al eje óptico. En cambio similar que este que no pasa exactamente por el foco, pero de igual manera va a salir paralelo al eje óptico. Ahora vamos a explicar la ecuación de las lentes delgadas o de fabricante. Consideramos una lente gruesa convergente, donde N1 y N2 corresponden a los índices de refracción del material. Por ejemplo, N1, como está por fuera de la lente, sería el índice del aire. El índice del aire es 1 y ya N2 sería el índice de refracción de la lente. R1 y R2 corresponden a los radios de cada una de las superficies de la lente. Queremos encontrar una relación entre la distancia del objeto de sub 0 y la distancia del objeto de sub 1. También los parámetros de la lente. Entonces, para esa relación tenemos esta ecuación, donde n1 sobre d sub 0 más n2 sobre d1' es igual a n2 menos n1 sobre r1. Para derivar la ecuación de las lentes delgadas se comienza considerando la formación de la imagen por la primera superficie refractante de la lente, utilizando esta imagen como objeto para la segunda superficie refractante. Se aplican las ecuaciones relacionadas con la distancia del objeto y de la imagen, así como los radios de curvatura de la superficie de la lente, utilizando la ley de Snell, y al simplificar las ecuaciones y considerar la aproximación de las lentes delgadas, llegamos a una ecuación fundamental de las lentes, que sería esta. Sería 1 sobre d sub 0 más 1 sobre d1 igual a n2 sobre n1 menos 1 por 1 sobre R1 menos 1 sobre R2. Al lado izquierdo se parece sospechosamente a la ecuación del espejo que derivamos anteriormente para la ecuación de los espejos esféricos. Al igual que en el caso de los espejos esféricos, podemos utilizar el trazado de rayos y la geometría para demostrar que para la lente delgada podemos utilizar esta ecuación y al relacionarla
nos da como resultante esta ecuación, que demostraría que la distancia focal de una lente delgada es igual en ambos lados de la lente y depende únicamente de los radios de curvatura de las superficies de la lente y del índice de refracción de la lente y del medio circundante. La distancia focal de una lente delgada es igual en ambos lados de la lente y depende únicamente de los radios de curvatura de la superficie de la lente y del índice de refracción de la lente y del medio circundante. Continuando con la explicación, pasaremos a un ejercicio. El enunciado nos pide que hallemos el radio de curvatura de una lente bicóncava rectificada simétricamente a partir de un vidrio con índice de refracción de 1.55, de forma que en su distancia focal en el aire sea de 20 centímetros. También tenemos que tener en cuenta que para una lente bicóncava ambas superficies tienen el mismo radio de curvatura. Utilizando la ecuación del fabricante o de lentes delgadas y teniendo en cuenta que R1 es menor a 0 y R2 es mayor a 0, tenemos que el valor absoluto de R1 es igual al valor absoluto de R2. Podemos determinar el radio a partir de la ecuación y teniendo en cuenta que los radios son iguales, pues llegamos a esta ecuación. Ya despejándola y reemplazando los valores como la distancia focal, los índices de refracción, tenemos la respuesta de que el radio es igual a 22 centímetros. Continuando, ahora hablaremos de la física del ojo. El ojo humano forma imágenes mediante la interacción de la córnea con el cristalino, que funciona como una lente única. Para lograr una visión clara es crucial que la imagen se proyecte en la retina, donde se encuentra la máxima sensibilidad de la luz, en la fovea. El cristalino es flexible y puede ajustar su curvatura para enfocar objetos a distancias distintas. La pupila del ojo y su adaptación química permiten detectar una amplia gama de intensidades de luz. Los índices de refracción son esenciales para la capacidad de formación de imágenes del ojo. Aquí podemos observar algunos índices de refracción, en concreto los del ojo y los que posiblemente sean sus factores externos, como el agua o el aire. Está el de la córnea, el humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo. Con el mayor cambio de la interfaz aire-córnea, la formación de imágenes se asemeja a la de una lente convexa simple. Aunque las imágenes del ojo estén invertidas, el cerebro las interpreta de manera correcta. La potencia óptica de una lente se define como P igual a 1 sobre la distancia focal. El ojo humano utiliza músculos ciliares para ajustar la formación del cristalino y así cambiar su distancia focal, en un proceso llamado acomodación. Esto permite que el ojo enfoque objetos a diferentes distancias. El punto más cercano en que un ojo puede observar de forma clara una imagen se llama punto cercano, mientras que el punto más lejano visible con claridad es el punto lejano. En condiciones normales, una persona puede ver con claridad objetos a distancias que van desde 25 centímetros hasta prácticamente el infinito, aunque el punto cercano aumenta conforme la edad. Las ecuaciones de lentes delgadas pueden ser reescritas utilizando la potencia óptica, expresada en dioptrías, donde una dioptría es igual a un metro o a un metro inverso. Esta definición permite que los optometristas prescriban anteojos y lentes de contacto en unidades de dioptrías. Trabajar con dioptrías es conveniente porque, para dos o más lentes cercanos, la potencia óptica eficaz del sistema de lentes es aproximadamente la suma de la potencia óptica de las lentes individuales, como se puede ver aquí. Entonces, la potencia total sería la potencia del lente 1 más la potencia del lente 2 y así hasta los lentes que tengamos. Continuando con la explicación, hay otro ejercicio donde el enunciado nos dice que la córnea del cristalino tiene una distancia focal de 2.3 y 6,4 centímetros respectivamente. Tenemos que encontrar la distancia focal neta y la potencia óptica del ojo. Entonces, teniendo la ecuación,
Se describe la ecuación de la potencia en términos de las distancias focales y se obtiene que se obtiene este resultado y ya despejando la distancia focal del ojo nos da un resultado de 1,69 centímetros. Entonces podemos concluir que la potencia óptica invirtiendo este resultado nos daría 59 dióptrias. Bueno, ahora vamos a continuar con los diafragmas. Entonces, pues, para comenzar, pues entonces, un diafragma es una estructura que regula la cantidad de luz que entra en un sistema óptico como una cámara o un microscopio. Bueno, un diafragma en óptica física es un dispositivo que proporciona o que regula la cantidad de luz que llega a un sistema óptico. Por lo general, eh, el, el- lo más, o en donde más se usa esto de los diafragmas es en las cámaras. Entonces, estas cámaras usan un sistema de discos o un sistema de cuchillas que limitan la cantidad de luz que llega al sensor óptico de la cámara, lo que hace que esto sea pues ajustable dependiendo las necesidades de la fotografía. Las variaciones progresivas en el tamaño de la apertura del diafragma se denominan apertura y están especificadas por el número F, que es la relación entre la distancia focal y el diámetro efectivo de la apertura. El diafragma es la parte de la cámara que determina el tamaño de la apertura de la cámara hacia una fuente de luz. La capacidad de una lente para permitir el paso de luz se llama luminosidad. Una forma de indicar esa luminosidad es con la letra F, que pues ya la veremos más adelante, que se define como la relación entre la distancia entre el lente y la imagen. Bueno, entonces, cabe aclarar que el valor mínimo que puede tener el número F es de 0.3. ¿Cuál es la función del diafragma? El diafragma controla la apertura a través de la cual pasa la luz en un sistema óptico. Al ajustar el diafragma, se puede cambiar el tamaño de la abertura afectando la calidad de la luz que llega a la superficie de la imagen. Como mencioné anteriormente, dependiendo de la cantidad de luz que llega al sensor óptico, se puede determinar la calidad, ya sea la nitidez, es decir, se puede ver clara o se puede ver borrosa la imagen que pues se desea encontrar. Bueno, para las ecuaciones del diafragma vamos a tener en cuenta la ley de la abertura, que establece que la intensidad luminosa es inversamente proporcional al cuadrado del diámetro de la abertura. Matemáticamente, esta relación se puede expresar de la siguiente manera, como lo vemos en pantalla, donde I es la intensidad luminosa y D es el diámetro de la abertura. Esta ley refleja cómo la variación en el tamaño de la abertura afecta la cantidad de luz que llega a un detector o sensor pues, de un sistema óptico. Podría ser una cámara, podría ser un microscopio, un telescopio, que pues ya veremos más adelante. Bueno, si estamos hablando del diafragma es necesario conocer acerca de la profundidad de los campos y ver cómo la apertura del diafragma eh, permite permite ver tanto más lejos o más cerca, dependiendo de lo que se necesite. La profundidad de campos. Al variar el tamaño del diafragma se puede influir en la profundidad del campo de imagen. Estrictamente hablando, la distancia focal es la distancia desde el centro del sistema óptico hasta la imagen que forma. Cuando la lente está enfocada al infinito, esta distancia es la distancia focal. Sin embargo, al enfocar a otras distancias, la luminosidad cambia, disminuyendo. Esta variación puede considerarse insignificante cuando pues, se enfoca pues, a largas distancias. La apertura tiene un efecto significativo en la profundidad del campo. Cuanto mayor sea esta apertura, mayor será la profundidad del campo. Cuanto menor sea esta apertura, menor será la profundidad del campo. Este comportamiento, pues principalmente, se debe a que con una apertura estrecha, el ángulo que forman, pues, los extremos del diafragma y con el punto del plano enfocado, pues, ese ángulo es muy estrecho, lo que permite que pues, se posicionen los círculos de confusión más alejados del plano de enfoque, tanto el que está adelante como el que está detrás, aumentando el espacio que queda visiblemente nítido, lo que hablábamos de la nitidez de la imagen. Si el diafragma está muy abierto, primero entraría mucha luz y lo que hace que pues teniendo más información sobre el sujeto, se pueda pues ver más claramente. De esta forma, un único punto de la imagen formada en el plano focal corresponde más a un punto de la realidad. Cuando un efecto menos nítido, creando un efecto menos nítido,
en la mayor parte de la imagen. Entonces, pues, como vemos, si está muy abierto, pues entra una mayor cantidad de luz. Obviamente, pues esto permite que, pues, estando el objeto cerca, pues se vea más nítido, pero pues al estar el objeto muy alejado, se va a presentar pues que no se vea tan claro el objeto. Entonces, para cuando se desea enfocar a largas distancias, esta apertura debe ser mínima para tener un buen enfoque de la situación. Bueno, el uso adecuado del diafragma también puede ayudar a corregir o minimizar ciertas aberraciones ópticas, mejorando la calidad de la imagen. Para comenzar, pues es necesario conocer qué es una aberración óptica. Pues es un defecto óptico que produce desviaciones de un sistema óptico y da lugar a que las imágenes no se vean del todo nítidas o presenten algunas alteraciones. Bueno, ¿en qué se aplica pues más que todos los diafragmas? Pues en microscopios, telescopios, como mencioné anteriormente, a la hora de tomar fotografías, en la apertura del lente, lo que permite nitidez o distorsión a la hora de tomar la fotografía. Bueno, el diafragma es útil para controlar la cantidad de luz que incide en la lente, mejorando la visibilidad de detalles finos. Bueno, pues en resumidas cuentas, en óptica física, el diafragma desempeña un papel esencial y fundamental a la hora de regular la cantidad de luz que llega a un sistema óptico. Y su ajuste afecta aspectos como la profundidad del campo y la calidad de la imagen. Ahora, pues bueno, vamos a abordar un problema simple referente al diafragma. Supongamos que se tiene una cámara con un diafragma ajustable y se está fotografiando un paisaje. La apertura máxima del diafragma es de 2.8 y la apertura mínima es de 16. Si aumentas la apertura del diafragma de 2.8 a 5.6, ¿cómo afectará la cantidad de luz que llega al sensor? Ok, para comenzar, pues debemos tener clara la fórmula que pues comentamos anteriormente, la ley de la abertura, y pues simplemente vamos a despejar. En este caso, pues cambiaremos la D que teníamos atrás por el número F. Entonces, pues, bueno, reemplazamos, como tenemos dos casos, pasamos de 2.8 a 5.6. Entonces, para el primer caso, de 2.8, entonces reemplazamos la F por el 2.8 y en el caso de 5.6 reemplazamos la F por el 5.6. Posteriormente procedemos a comparar las magnitudes de las intensidades y pues simplificamos la expresión. Simplemente operamos teniendo como resultado un cuarto. Entonces, se puede decir que al aumentar la apertura del diafragma 2.8 a 5.6, la cantidad de luz que llega al sensor se reduce a una cuarta parte. Bueno, como conclusión general, cerrar el diafragma disminuye la cantidad de luz que llega al sensor de la cámara y en este caso la intensidad se reduce en una cuarta parte, como mencionaba acá en esta situación. También, pues, ya para finalizar, debemos tener en cuenta que el diafragma se rige por la ley de la abertura y pues la cantidad de luz que entra en un sistema óptico se rige o pues se puede determinar por medio de la ecuación de la ley de la abertura que la mencionamos anteriormente. Muchísimas gracias.